Hallé el camino antiguo. Por Manuel Pérez Vila. La Virgen María. En el monasterio del Parral se leía con alguna frecuencia el libro de Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María. Este llegó a formar en mi alma una confianza tan ilimitada en la Madre de Jesús, que había puesto en ella toda mi esperanza para la salvación, y siempre que podía decía la misa a ella dedicada. Cuando empezaron las luchas en mi alma acerca de los dogmas católicos, lo que más temía era caer en la herejía protestante. Pero me consolaba pensando que, mientras conservara la fe en la Madre de Jesús, era imposible abandonar su redil. Pero poco a poco me fui dando cuenta que la Virgen María fue al fin y al cabo una criatura humana, y por lo tanto hay una infinita distancia entre ella y Dios. Y de que el lugar que ocupa en las Escrituras es muy diferente del que le atribuye actualmente la Iglesia romana. Más tarde, cuando se definió el dogma de la Asunción y se le declaró medianera de todas las gracias, me atormentó el pensamiento: ¿qué lugar ocupa Jesucristo en el desenvolvimiento espiritual de las almas? Si María es la medianera y distribuidora de todos los favores divinos. Se me presentaba Jesús, en mi imaginación, como si ya fuera una cosa vieja que necesitara jubilación, como estos pobres hombres que, después de haber dedicado una vida al desempeño de un cargo, cuando llegan a viejos les dicen que se marchen a su casa y que vivirán más tranquilos. Este culto está haciendo que el pueblo se olvide de Cristo, o que lo deje ser una figura decorativa, y vuelva sus ojos a María, hasta el extremo que hoy muchos buenos cristianos en los países evangélicos están contemplando con tristeza este cambio en las prácticas de dicha iglesia, y no pueden menos de preguntarse si los católicos han de ser llamados cristianos o marianos. Sirva de ejemplo el hecho siguiente. Hace algún tiempo, llegaron a España unos procedentes de Rusia. Parece natural que las palabras de los que les recibieron con patriótico alborozo fueran de agradecimiento hacia Dios y Jesucristo. Sin embargo, no ocurrió nada de esto. Desde que el barco en que aquellos hombres se incorporaban de nuevo a sus familias apareció en el horizonte, el locutor de la radio no dejó de hablar. Y todas sus palabras de acción de gracias fueron dirigidas a María bajo sus nombres de merced y perpetuo socorro. A Jesús y al Padre Celestial ni siquiera se les nombró. A esto supongo que contestarán los católicos lo que un joven de Acción Católica que estaba a mi lado oyendo la retransmisión: el locutor no es una autoridad en materia religiosa, es simplemente un señor que habla claro. Conforme, pero sí puede servir para ver cómo piensa un hombre culto, aunque profano en religión, y por lo tanto el pueblo. Desembarcaron los repatriados y entonces fueron conducidos a una iglesia dedicada a la Virgen de la Merced. Allí el que habla no es ya un profano sino un sacerdote católico. Es de suponer que daría gracias a Dios porque unos hermanos suyos volvían de nuevo a la patria. Quien tal suponga se equivoca totalmente. No afirmaré que en el fondo de su corazón no hubiese un sentimiento de gratitud al Todopoderoso, que los corazones solo Dios los conoce, pero si así es, no se trasluce por sus discursos. Este sacerdote no se acuerda de Dios ni de Jesús, solo tiene palabras de agradecimiento para María. Puedo asegurar que en todo este acto no se nombró una sola vez el nombre de Dios o de su Hijo. ¿Cómo puede llamarse cristiano quien no se acuerda de Cristo para nada en una ocasión tan especial y gozosa? Hay un refrán que dice que más sabe el demonio por viejo que por demonio. Demuestra su gran conocimiento de la naturaleza humana en la transformación a que ha ido sometiendo la Iglesia romana. Si Satanás hubiera intentado que olvidaran a Cristo en unos pocos años sin darles algo que lo supliera, no lo habría conseguido. Pero ha levantado como estandarte frente a Jesús a su bendita Madre María. No es esta una labor de un día, sino de 16 o 17 siglos. Cada 100 o 200 años se ha escatimado algo al culto divino para dárselo a la que se declaró su sierva y pecadora, en cuanto tenía necesidad de Salvador. Ha sido una labor de mucha paciencia pero que ya va llegando a su punto culminante. La Sagrada Escritura nada dice de una Inmaculada Concepción y ni habla de estas últimas prerrogativas de Asunción y medianera de todas las gracias. La Sagrada Escritura dice por boca de San Pablo, que todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios por nuestra naturaleza pecadora,
Romanos 3:23. Es evidente que San Pablo cayó en la herejía, pues no puso todos menos María. Como alguien ha dicho, parece extraño que por esta y otras aclaraciones, como la de la justificación por la fe, la Iglesia Católica no haya excomulgado al mismo apóstol de los gentiles. ¿Qué opinan los padres de los primeros siglos en esta materia? Siguen sin ningún género de dudas las herejías de San Pablo, pues hay alguno que dice de María, lo que ningún protestante se atrevería a decir. Por ejemplo, San Ireneo, refiriéndose a las bodas de Caná, afirma, él rechazó su inoportuna prisa, para que hiciera el milagro, contra las herejías 3:16, 17. San Juan Crisóstomo dice que María en las bodas de Caná se mostró molesta y ambiciosa, homilía sobre Juan 2. ¿Quién se atrevería hoy a aplicar adjetivos tan duros a la madre de Jesús? Nadie. Sin embargo, quien lo hace, es uno que la Iglesia romana tiene en los altares. San Epifanio dice que debemos tener en honor a María, pero adorar y rendir culto al Señor. Esto es precisamente lo que seguimos haciendo los cristianos evangélicos. Nosotros honramos y amamos a María, porque es la Madre de Jesús nuestro Salvador. Pero no podemos adorarla con ninguna clase de culto, por el respeto que nos merece la palabra de Dios. Es cierto que la invocación a María, como a otros santos, no el culto en la forma que se practica hoy, apareció bastante temprano en la Iglesia, pero no antes del tercer siglo. Las citas que nos ofrece el autor de Santa María, Madre de Dios anteriores al siglo III, no afirman nada que no pueda ser suscrito por un buen cristiano evangélico de nuestros días, esto es, el nacimiento virginal de Cristo y el aprecio que nos merece la que fue hecha entre todas las mujeres la escogida del Señor, pero nada más, los textos patrísticos que se refieren a María como intercesora. No en la forma de hoy sino de manera mucho más modesta, son todos posteriores al tercer siglo y son confutadas por otras opiniones, sobre todo en lo que se refiere a su Inmaculada Concepción, en patente contraste con las opiniones decididas y unánimes acerca de la concepción milagrosa de Jesucristo su Hijo. Tertuliano dice, había sido reservado solamente al Hijo de Dios permanecer sin pecado, prescripción contra los herejes, capítulo 3, y San Ambrosio añade, que Jesús es el solo a quien los lazos del pecado no vencieron. Ninguna criatura concebida por el contacto del hombre y la mujer ha sido exceptuada del pecado original. Solo ha sido exceptuado aquel que fue concebido sin aquel contacto, y de una virgen por obra del Espíritu Santo, sobre Salmo 118. Eusebio afirma que ninguno está exceptuado de la mancha del pecado original, ni aun la madre del Redentor del mundo. Solo Jesús se halló exento de la ley del pecado, aun cuando haya nacido de una mujer sujeta al pecado. Habráse visto mayor descaro. No sé en qué pensaría el Papa de aquellos tiempos que no excomulgó a gente tan atrevida. Pero aún queda un padre muy importante, San Agustín, quien escribe que la carne de la Virgen no difiere en nada de la carne de pecado, su cuerpo no transmite el pecado al cuerpo de Cristo, el cual ella no concibió por medio de concupiscencia. Y en otro lugar aclara, María murió por causa del pecado, sobre el Salmo 35, sección 14. Veamos, para terminar, qué dice Santo Tomás de Aquino, más moderno y sin ningún género de dudas uno de los mejores teólogos con que ha contado la Iglesia romana. La bienaventurada Virgen María, habiendo sido concebida por la unión de sus padres, ha contraído el pecado original. Aún terminará Santo Tomás de Aquino haciéndose protestante. No tendremos más remedio que buscar refugio en la silla romana, porque los papas son infalibles, y como es natural no puede haber entre ellos contradicción. Por lo tanto, como los papas actuales dan esta doctrina como dogma, los anteriores opinarían igual. Pero con asombro leemos que el Papa Inocencio III declaró que Eva fue formada sin culpa y engendró en la culpa, María fue formada en la culpa y engendró sin la culpa. Y el Papa Leoni añade que, entre los hombres, Cristo solamente fue inocente, porque Él solo ha sido concebido sin la concupiscencia. Lo mismo afirma San Gregorio Magno. No se asombre el lector de que 3 papas hablen en contra de la concepción inmaculada de María, porque este milagro fue una felicísima idea de Escoto.
Tardó 6 siglos en abrirse paso, y en el siglo XIX se la declaró dogma de fe, pero de una nueva, no de la antigua que profesaron los cristianos primitivos, que es la que nosotros queremos tener. La Asunción es una consecuencia de la doctrina anterior, que ya hemos visto cómo es rechazada por la Sagrada Escritura, los padres de los primeros siglos y los mismos papas. En cuanto a lo de María, Madre de Dios, solo haré un razonamiento. La palabra maternidad indica prelacía en el tiempo, y si Dios es eterno es indudable que no puede tener madre. Nosotros creemos que María es la madre de Jesús. En la persona de Jesús entran a formar parte la naturaleza divina y la humana, pero el ser madre de la persona que resulta de la unión no implica que lo sea de las partes constitutivas. El llamarla, pues, Madre de Dios es escamotearle a Dios el principal de sus atributos, la eternidad.